¿Qué tal a todos, hermanos? Que el Señor les bendiga en este día lunes. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Hoy estamos reunidos en la casa del Señor, gloria a Dios, porque nos ha permitido ver una misericordia más sobre nuestras vidas y conocerle a Él cada vez más y poder saber y entender qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mi nombre es Jorge Vázquez, hermanos, bienvenidos a este programa Caminando con Jesús. Nuevamente estamos ya empezando este día lunes con las baterías recargadas y sobre todo pues con la bendición de nuestro amado y buen Señor. Y también, pues como hoy no está, hoy está con nosotros nuevamente nuestra hermana Paola de López. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Hola hermano, bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes, muchas bendiciones, bienvenidos a este programa. Estamos acá dispuestos para poder trasladarles lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, así que dispongámonos todos a recibir esta palabra del Señor. Amén, así es. Y pues antes de poder empezar, vamos a orar, hermanos, para que ustedes nos puedan ahí acompañar e iniciar este programa con la bendición del Señor y sobre todo pues de la mano del Señor. Así que ahí donde estén, pues inclinemos nuestro rostro y digámosle: Padre de gloria, poderoso, que estás en el cielo y en todo lugar, te damos las gracias a ti, Señor Jesucristo, por esta misericordia que tú extiendes sobre nosotros. Y hoy clamamos, bendito Dios, para que hoy tú traigas sobre nosotros, Señor, de tu palabra. Padre Santo, por favor, hoy queremos conocer, saber y sobre todo, Señor, indagar más en tu palabra, Padre. Creemos, Señor amado, que tú haces cosas extraordinarias en medio de nosotros y sobre todo, amado Dios, tú tienes para nosotros planes de bien y no de mal. Sí, Señor. Te agradecemos, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema un tanto peculiar, el cual se titula Los que no se cansan de correr. ¿Verdad? Y creo yo, hermanos, pues de que pues pareciera esto extraño este tema, ¿verdad? Pero realmente este tema que el Señor pues nos pone, pues más bien el Señor también nos está diciendo a que pues si tal vez nos hemos cansado, a que tal vez si incluso nos sentimos fatigados, hoy pues no nos cansemos, sino que tomemos nuevas fuerzas en el Señor y que independientemente de lo que haya sucedido, por lo cual tú también te estés quedando sin fuerzas, hoy el Señor quiere darte a ti esas fuerzas que tú estás pidiendo y sobre todo que no te canses de correr, que no ceses, es más, que no te detengas. Creo yo, hermanos, pues de que muchas veces es importante analizar si de nuestro caminar en el Señor nos hemos detenido o nos estamos quedando sin fuerzas o ya no, o tal vez estamos pensando en abandonar la carrera o algo por el estilo. Y es que, miren, hermanos, lo dice Pablo, ¿verdad? Yo prosigo hacia la meta, ¿verdad? Y cuando él viene y dice esas palabras, generalmente lo decimos como: mi hermano, siga adelante, ¿verdad? Pero también vemos que Pablo tenía la visión clara y el entendimiento claro de hacia dónde debía de dirigirse. Y a veces como les digo, a veces por alguna cuestión que sucedió o alguna cosa que uno dice: yo ya no, ¿verdad? A veces uno se queda sin fuerzas, a veces uno dice: no, ya basta de esto, yo ya, perdón la expresión, ¿verdad? Ya me harté y yo renuncio, ¿verdad? Y entonces cuando esto se empieza a dar, es porque tal vez incluso se nos ha olvidado la meta, o a veces pues el Señor viene y nos manda un recordatorio, ¿verdad? Nos hace un recordatorio de: mira, este es tu llamado, ¿verdad? Y creo yo pues que todos en más de algún momento en el caminar del Señor nos hemos sentido como tal vez hasta sin fuerzas, como diciendo: es que ya no aguanto esto y lo otro, ¿verdad? Y esto, hermanos, pues como les digo, a veces responde a que sucedió algo, está pasando algo en nuestras vidas, pero también es una oportunidad para que nosotros pues podamos entrar, ¿verdad? Y dimensionar aún más al Señor y poder, ¿cómo se llama esto? Crecer en lo que el Señor anhela que crezcamos, porque si nosotros perdemos de vista la meta, el llamado, la visión que Dios ha dado para nuestras vidas, ahí es cuando empiezan a menguar las fuerzas, cuando empiezan a venir esa debilidad, ese cansancio, y entonces ahí es donde empezamos nosotros
a ir más despacio, ¿verdad? Dejamos de correr, tal vez seguimos trotando, después caminamos y después nos detenemos. Y ese es el peligro realmente, el peligro de que dejemos de correr y dejemos de avanzar. Y sobre todo, hermanos, como cristianos, ¿verdad? Más cuando el Señor ya ha revelado hacia nuestras vidas cuál es el llamado de Dios para nosotros. Y vamos menguando y nos vamos haciendo como más para atrás, o vamos buscando, como dicen, sorteando, digamos, obstáculos. Entonces, ahí es donde nosotros pues decimos, ay, ¿y ahora qué, verdad? O sucede otra cosa, que estamos ahí avanzando, ¿verdad? Pero por los muchos obstáculos, ¿verdad? Decimos, ya me cansé, ya no quiero, o es más, ya me cansé de luchar, ya me cansé de batallar, yo miro y esto, y yo hago aquí, hago acá, hago aquí adelante, y miren, son muchas cosas las que pueden empezarse a dar y empezarse a notar, pero acá, hermanos, es donde nosotros tenemos que, pues, digámoslo así, pensar por un momento y preguntarnos, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que es correcta la obra que yo he estado haciendo? O incluso meditar, ¿verdad? Si he estado corriendo de la manera correcta, o tal vez me lesioné, como dijeron, ¿verdad? O algo por el estilo. Entonces, tenemos, hermanos, que hoy meditar. ¿Será, hermanos, que nos estamos cansando de correr en este caminar con Cristo? Así es, hermano. La verdad que es un tema muy interesante porque muchas veces nosotros corremos tras cosas que no valen la pena o cosas que el Señor no ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Esto quiere decir de que a veces lo hacemos sin propósito, sin visión. Y cuando nosotros iniciamos una carrera tenemos que tener una meta clara, como bien ya lo decía mi hermano. Porque muchas veces en el camino nos detenemos, nos frustramos, no terminamos. De hecho, pues lo podemos ver en lo secular. Muchas personas no terminan sus estudios, dejan a media los trabajos, están en uno, están en otro. Hasta incluso en los matrimonios, inician un matrimonio, al mes ya se quieren divorciar. O sea, no hay una estabilidad emocional, no hay una estabilidad en su vida, porque no hay una visión, porque no está el Señor guiándonos, estamos nosotros mismos guiándonos y haciendo lo que nuestro corazón dice, y nuestro corazón puede ser engañoso, y más ahora que lo vemos, bueno, ya que estamos culminando el año, ¿verdad, hermano? Vemos quizás a muchas personas que van a estar frustradas porque no lograron terminar algo que iniciaron, ¿verdad? No tienen aquello por lo cual quizás trabajaron, se esforzaron, corrieron y ¿qué pasó con todas esas metas? Entonces, muchas de las cosas es porque nosotros no tenemos visión, no tenemos el discernimiento ni la guianza del Espíritu Santo, y por eso es de que nos cansamos, nos fatigamos, porque corremos sin rumbo. Entonces Exacto. Estamos dando vueltas en el mismo lugar, ¿verdad? Todo se vuelve un círculo vicioso. Entonces, hoy este tema es para recapacitar, ¿verdad, hermanos? Recapacitar y pedirle a Dios que Él nos dé su guía, que Él nos dé sus fuerzas, porque Amén. Nosotros con nuestras propias fuerzas, yo digo que no terminamos la carrera, sí. Definitivamente no vamos a terminar la carrera. Tenemos que tener esas fuerzas que vienen solamente de parte del Señor. Amén, exactamente, y por eso pues el Señor nos dice en su palabra. Vamos a ir a Jeremías capítulo 12 y verso 5, dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo pues vas a competir con los caballos? Si caes en tierra de paz, ¿cómo te irá en la espesura del Jordán? ¿Verdad? Entonces, hay algo tremendo lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Y también confrontativo, ¿verdad? Porque nos dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo pues vas a competir con los caballos? Dice, ¿verdad? Claro. Entonces, el crecimiento, ¿verdad? A medida que nosotros vamos avanzando, ¿verdad? Vamos en el caminar del Señor. Le digo, es como dice la palabra, ¿verdad? El camino, la senda del justo es como la luz de la aurora, ¿verdad? Que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, Amén. En el camino del Señor, ¿verdad? Vamos a ir creciendo.
y a medida que nosotros vamos a ir creciendo, los obstáculos van siendo más y más difíciles cada vez. Los obstáculos que vienen a nuestras vidas, les digo yo, tal vez hoy, tal vez, ¿verdad? No, como dicen, ¿verdad? No le estoy profetizando a nadie, ¿verdad? Y vive Dios que el Señor, pues, que nos guarde de esto, ¿verdad? Tal vez hoy íbamos, tal vez, para caminando a nuestra casa y nos asaltaron, ¿verdad? Y tal vez después y decimos, ay, nos enojamos y todo, ¿verdad? Pero dijimos, no, el Señor tiene algo, ¿verdad? Y el Señor nos guardó y todo, ¿verdad? Pero resulta que 2 años después, ¿verdad? Ya nosotros hemos crecido, hasta se nos olvidó, ¿verdad? Resulta que íbamos en nuestro vehículo y cabal, ese día, ¿verdad? Nos roban nuestro vehículo, ¿verdad? Y miren, uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo tengo que pasar? Como dijeron por ahí, ¿por qué me toca que sufrir a mí en esta vida, verdad? Pero es porque, hermanos, el Señor también usa de estas cosas, ¿verdad? Para poder irnos preparando y sobre todo para que nosotros aprendamos a correr a la par del Señor, a caminar a la par del Señor Jesucristo. Porque miren, aquí nos exhorta y nos dice, si corriste con los de a pie, dice, ¿verdad? Si te cansó, si tal vez el Señor trató tu orgullo en cierto grado, ¿verdad? Y dijiste, no, yo ya no, yo renuncio, yo no voy a ir a la iglesia, y yo mejor me vuelvo al mundo, de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasará, verdad? Si el Señor viniera y te vuelve digámoslo de esta manera, a pasar por una prueba en ese estilo, vas a volver a fallar, ¿verdad? Entonces el Señor nos exhorta, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? Que realmente analicemos, ¿verdad? Porque si no supimos pasar el primer examen, ¿verdad? O la primera faceta de este examen, no vamos a pasar la segunda, y mucho menos la tercera, ni mucho menos la cuarta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque constantemente nosotros estamos creciendo, y para que, como les decía, para crecer, ¿verdad? Es necesario que pues haya no solamente de alto, ¿verdad? Sino también un poquito de ancho, ¿verdad? Vamos creciendo y vamos nosotros madurando, ¿verdad? Y vamos aumentando en conocimiento, en el espíritu, en la palabra, vamos nosotros abundando y creciendo. Pero ¿por qué es? Porque Dios anhela que avancemos, ¿verdad? Porque miren, dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Amén. Y muchas veces una de las cosas que nos toca que hacer, ¿verdad? Es justamente luchar contra esas cuestiones en las regiones celestes, ¿verdad? En las regiones de tinieblas, ¿verdad? Y a veces vienen pensamientos, el enemigo tal vez lo que ha hecho, ¿verdad? Es lanzar dardos, ¿verdad? Y ya empieza a lanzar dardos, ¿verdad? Y como dice, dardos encendidos del maligno, ¿verdad? Y vienen a nuestras vidas, ¿verdad? Pero ya después, cuando ya el enemigo ya vio que los dardos ya no son efectivos, ¿verdad? Ya empieza a usar otras armas, ya empieza a usar otras artimañas. Pero imagínense, si nosotros dijimos, no, es que, ¿por qué vienen esos pensamientos, verdad? Y caímos en ese dardo que el enemigo lanzó. Así es. ¿Qué será cuando ya el enemigo venga y tome armas de guerra y empiece a batallar en nuestra contra? ¿Qué será con esto? Entonces realmente por eso, hermanos, no podemos nosotros decir, no, es que esta prueba es demasiado grande, es demasiado dura. No podemos nosotros enfocarnos en esto, aunque sabemos que humanamente sí es demasiado grande. En el espíritu nosotros tenemos que saber de que Dios trae fuerzas a nosotros. Gloria a pero Dios. todo es si nosotros buscamos al Señor con integridad de corazón. Así es, hermano, efectivamente. Es sorprendente esta palabra, hermanos, porque cómo nos compara, yo no sé, pero un humano es imposible que corra a la velocidad de un caballo, ¿verdad? Y muy atleta puede ser, pero veamos, si nosotros corrimos con los de a pie, dice la palabra, y aún así nos cansamos. Entonces nos está hablando de cosas quizás pequeñas. Si te fatiga buscar a Dios, te fatiga leer la Biblia, te fatiga ir a la iglesia, te fatiga orar, te fatiga ir al culto 2 horas, mientras que muchas personas pasan hasta horas de horas metidas en un teléfono viendo cosas que no tienen provecho para su vida. Entonces, esta es parte de nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, en buscar de Dios. Y muchas cosas a veces nos pueden llegar a fatigar.
¿Qué va a pasar entonces cuando realmente empecemos a caminar hacia nuestro propósito, a correr hacia esa meta que es el llamamiento de Cristo? Entonces no podemos ir nosotros fatigándonos, cansándonos. Espéreme un ratito porque hoy no puedo caminar. Entonces el Señor nos marca una línea en que sí o sí tenemos que ir, y tenemos que ir al ritmo que Dios quiere, no al ritmo que a mí me complazca, que mis hermanos o mi familia quiera. No, es al ritmo de Dios. Entonces, esto nos habla que cuando nosotros estamos avanzando como hijos de Dios, esto se vuelve más exigente. Y por eso se compara con la velocidad de competir como con los caballos. Entonces el Señor no quiere que vayamos corriendo así nomás por, por poquitos, ¿verdad, hermano? Por poquitos. El Señor quiere que realmente avancemos y vayamos en aumento y vayamos en crecimiento y no nos quedemos. Yo digo que sí es válido pues cansarnos en algún momento, pero no nos podemos quedar en esa situación, ¿verdad? Entonces tenemos que renovar nuestras fuerzas. Yo digo que con nuestras fuerzas apenas y tal vez corremos 1 kilómetro si bien nos va, y de ahí estamos cansados y ya no queremos seguir, ¿verdad? Pero el Señor es quien renueva nuestras fuerzas y Él nos quiere a ese nivel. Imagínense, compararnos con la velocidad. Es que a mí me sorprende esto porque ¿cuántos años llevamos de ser cristianos? 20, 15, 10 años. A veces a mí me avergüenza porque yo digo, Señor, en 10 años, 8 años, ¿qué ha sido de mi vida? Yo siento que sí he avanzado para la gracia, la gloria y misericordia de Dios, ¿verdad? Pero se puede aún más, y esto es muy confrontativo para nosotros, hermanos, porque es de ponernos a meditar, ¿qué hemos hecho en estos años? ¿Qué ha pasado? ¿He avanzado? ¿Me he quedado en el cansancio? Y esto es sorprendente porque cuando tú te cansas, viene esa fatiga, viene el sueño y el despertar y el agarrar nuevamente el ritmo. Eso también cuesta, ¿verdad, hermano? Sí, exactamente. Esto cuesta y importante lo que usted dice, ¿verdad, hermana? Porque, o sea, podemos hacer más. Sí. Realmente podemos hacer más en el Señor. Pero, como le digo, pues no le conozco nada de nadie, ¿verdad? Y no quiero yo ofender o lastimar el corazón de alguien, sino que realmente no será que tal vez hemos estado buscando una excusa para no comprometernos más con el Señor, para no nosotros venir y tener más importancia en nuestras vidas de lo que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ¿esto por qué sucede? Esto, les digo yo, esto sucede porque hay muchas cosas en nuestro corazón, ¿verdad? Claro. Que tristemente nos fatigan, que tristemente, y como usted decía, ¿verdad, hermana? A veces estamos más llenos de, como dijeron por ahí, ¿verdad? De TikTok, ¿verdad? Que de la palabra del Señor, ¿verdad? Claro. Y esto lo que más tristemente sucede en la iglesia de hoy en día. Y cabal, antes de entrar al programa, pues veía yo esto, ¿verdad? Me topé con una publicación, ¿verdad? Y decía, ¿verdad? Que muchas veces la iglesia se ha enfocado más en la felicidad y no en la santidad, ¿verdad? Así es. Entonces, esto es bien tremendo porque el que yo venga y procure la santidad en mi vida, en todo lo que hago, me hace incluso correr, me hace correr y buscar al Señor prontamente, buscar al Señor todos los días de mi vida. Pero si yo vengo y pongo una excusa, o vengo yo, es que fíjate, es que mi familia, es que aquí, es que lo demás, y más para allá y más para atrás. Entonces era lo que les decía, muchas veces estamos haciendo un poquito aquí, hacemos otro poquito de este lado, hacemos otro poquito aquí acá, y hacemos otro acá. Entonces, cuando esto se va dando, cuando esto sucede, uno dice, pero ¿por qué? Pero es por justamente eso, porque estamos, como decía nuestra hermana, estamos haciendo cosas que no tienen nada que ver con la obra que Dios nos encaminó a hacer. Nos desenfocamos. Exactamente. Y hay una persona, ¿verdad? Esta pues no corrió, ¿verdad? Pero no corrió en el camino del Señor, pero sí corrió para huir, ¿verdad? Y ese era Jonás. Dice la escritura que Jonás, al escuchar que el Señor lo manda a Nínive, él viene y huye de la presencia del Señor y toma un barco, ¿verdad? Y se va a Tarsis, a Tarsis, ¿verdad? Entonces, cuando él va, él huye de la presencia del Señor
Y dice la palabra que había una gran tormenta alrededor del barco que casi se partía. Y todos estaban temblando de miedo, todos ya sentían que se iban a morir, cuando el capitán del barco encuentra a Jonás durmiendo. Entonces, impresionante esto, ¿verdad? Porque él corrió hacia otro lado y lo que quería era su comodidad. Claro. Él quería estar establecido en su cabeza, en su sueño, ¿verdad? Digámoslo de esta manera. Y muchas veces hay cristianos, ¿verdad?, que se enfocan tanto en sus propios sueños, ¿verdad?, que en el propósito de Dios para sus vidas, ¿verdad? Con esto no les digo pues que no tengamos metas ni tengamos sueños, pues algo que alcanzar. No estoy diciendo esto. Pero muchas veces, hermanos, por estar enfocados en ¿cómo se llama esto?, nuestros propios planes, nosotros no vemos con entendimiento y a cabalidad al Señor. Y cuando viene su propósito a nuestras vidas decimos, ay no, ¿verdad? O a veces es como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad?, una llamarada de tusa, ¿verdad? Algo que fue así, fue espontáneo, pero en las mismas se apagó, ¿verdad? Decimos, sí, el Señor me va a levantar y esto y lo otro, pero es poniendo un pie fuera de la iglesia y se olvidó todo, ¿verdad? Claro. Entonces, les digo, nosotros no podemos ser de estos, ¿verdad?, que están en esa situación, ¿verdad?, como, sí voy a correr y después me regreso, y sí voy a correr y después me regreso. No, sino que tenemos que ir, hermanos, al entendimiento de que si Dios nos está llevando por esta vía, por este camino, es porque Dios anhela que nosotros pues crezcamos y avancemos, ¿verdad? Amén. El detalle es, hermanos, que como Él sabe que nosotros nos cansamos, aquí viene la pregunta: ¿a dónde vas a buscar fuerzas? ¿En qué tú encuentras la energía o las ganas o la motivación, yo no lo sé, para poder continuar al siguiente día? Porque hay quienes tal vez el día de hoy dijeron, ay, tal vez tristemente dijeron, ¿verdad?, hoy es mi último día, y están buscando cómo quitarse la vida. Tal vez hay algunos, ¿verdad?, que dicen, no, yo no valgo nada, y también están buscando quitarse la vida. Entonces, les digo yo que el Señor pues tenga misericordia primero y mande a alguien, envíe a alguien, ¿verdad?, a que hable a esa persona en el nombre de Jesús, ¿verdad? Amén. Pero ¿qué sucede con nosotros como cristianos? Cristianos que tal vez dicen, ay, yo mejor me voy al mundo, ¿verdad? Tal vez ese es un pensamiento suicida, digámoslo de esta manera, en que dice, yo me voy a ir al mundo. Tal vez no se va a quitar la vida literalmente, ¿verdad?, pero está vedándose la vida eterna hacia a él mismo y quiere ir de nuevo a la muerte, ¿verdad?, es decir, al mundo, al pecado, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, por eso, hermanos, es que hago la pregunta de ¿en dónde tú buscas las fuerzas? ¿En dónde estás buscando? ¿Qué es lo que te nutre? ¿Qué es lo que hace que tú día a día te levantes y digas, yo hoy estoy a un paso más, por decirles algo, ¿verdad?, yo estoy a un paso más de convertirme en un siervo del Señor? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la misericordia que Dios tiene para mi vida? Entonces, Amén. por eso, hermanos, no olvidemos lo que dice Isaías 40:29. Dice, Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces Él es el que da fuerzas, ¿verdad? Amén. Él aumenta el vigor, ¿verdad? También dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Entonces, si Dios viene y da fuerzas y aumenta el vigor y renueva las fuerzas, porque nosotros como cristianos buscamos esa emoción, ¿verdad? El buscar hoy tal vez un milagro nuevo, una palabra nueva por allá, y no nos enfocamos en lo que Dios nos ha mandado y nos ha puesto a hacer, que es el propósito que ha revelado para nuestras vidas. Así es, hermano. Realmente muchas veces perdemos nuestras fuerzas y, y las buscamos en lugares equivocados o en personas equivocadas. Entonces, como bien preguntaba mi hermano Jorge, ¿qué nos está motivando? ¿Qué nos está llenando? Porque muchas veces nos levantamos nosotros con aquello, bueno, hoy sí me siento
me siento con fuerza, me siento con humor, con tanto vigor, para poder cumplir mis metas. Pero ¿qué tipo de metas estás cumpliendo, verdad? Porque cuando nosotros, fíjense hermanos, de que cuando el Señor no va a renovar tus fuerzas para tú hacer lo malo, definitivamente, ¿verdad? El Señor va a renovar Así tus es. fuerzas para cumplir el propósito en el Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos un enfoque totalmente apartado del propósito del Señor, entonces nuestras fuerzas cada vez se terminan, cada vez nos sentimos más débiles hasta que contagiamos a todo nuestro núcleo familiar, podríamos decirlo, todos los que nos rodean. Entonces, ¿por qué? Porque estamos buscando las fuerzas en cosas perecederas. ¿Qué pasa si alguien está, por ejemplo, tiene la meta de comprar el carro del año, ¿verdad? Ya va a culminar el año, lo vas a comprar, ya el otro año vas a querer pues el del otro año y así, porque esto es algo que perece, esto no nos llena, pero cuando nosotros nos llenamos de la fuerza del Señor, entonces nosotros vamos conforme al propósito del Señor y eso es aquello que no se corrompe, eso sí nos va a servir a nosotros para llenarnos, nos va a servir para una vida eterna, son tesoros que no se destruyen. Entonces esas son las metas que nosotros tenemos que, ahí sí que hoy, ponernos a pensar. Señor, yo quiero que renueves mis fuerzas porque yo realmente quiero cumplir tu propósito. No le vamos a pedir al Señor que renueve nuestras fuerzas para ir a hacer lo malo, ¿verdad? Así como los hacen los ladrones. Señor, ayúdame a robar hoy. Entonces, no, ¿verdad? Realmente es algo ilógico. Entonces, hoy pidámosle al Señor esas nuevas fuerzas. Dice que Él nos va a... los que esperan en el Señor van a renovar sus fuerzas y se remontarán con alas como las águilas. Entonces, qué lindo, porque no vas a correr, o sea, vas a volar, imagínate, o sea, dice, correrán y no se cansarán. Entonces, qué bonito es, porque ya no vamos a correr ese kilómetro y vamos a parar bien fatigados, sino que le vamos a entrar con todo y no nos vamos a cansar, no nos vamos a fatigar, porque las fuerzas que el Señor da son fuerzas sobrenaturales. Es aquello que cuando tú no tienes nada quizás para comer o no tienes dinero, tú no sabes ni de dónde sacas las fuerzas para poder sobrevivir y para poder decir, Señor, gracias. Gracias porque todo esto es necesario para mi vida. Aunque tú estés pasando escasez, aunque tú estés en problemas, aún así, tú renuevas tus fuerzas con la ayuda del Señor. Y le das gracias a Él y esperas pacientemente en Él a que todo pueda renovarse y a que un día o el día de mañana tú puedas ver nuevamente las misericordias del Señor. Amén. Amén, exactamente. Y creo que vayamos ahorita al primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 1. Dice la palabra: y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió, y aquí el ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, dice, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces me llama la atención, ¿verdad? Porque lo que el Señor a quien le habla, ¿verdad?, es al profeta Elías. Sí. Un profeta poderoso, un profeta tremendo, hermanos. Y miren que, y al igual que más de algún momento, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, también hasta hemos deseado morirnos.
tal vez la situación decimos, "Ay, yo no sé qué hacer, ¿verdad? Mejor me muero, ¿verdad? Es más fácil, ¿verdad? Así ya no tengo preocupaciones". Y así pensó el siervo Elías. Elías pensó de esa manera. ¿Por qué? Porque había una persona que lo había amenazado. Lo había amenazado de muerte. Y muchas veces el enemigo usa el temor, usa el miedo en nuestra contra. Claro. Para que nosotros nos estanquemos y huyamos de la presencia del Señor. Así es. Y huyamos del Señor. Y a veces, ¿qué terminamos haciendo? ¿Verdad? Le echamos la culpa al Señor, pero es el enemigo mismo, ¿verdad? El que muchas veces viene a nuestras vidas como dicen, ¿verdad? Desinflarnos. A que perdamos la motivación, que perdamos nosotros el enfoque y la visión, ¿verdad? O usa alguna distracción y cuando nos damos cuenta, ¿y ahora qué hicimos, verdad? Entonces, yo les digo, realmente, hermanos, el Señor utiliza, el Señor usa, así que esa es su sabiduría de una manera tan extraordinaria, ¿verdad? Porque trata con nosotros y nos ayuda a ir avanzando y sobre todo a ir venciendo todo obstáculo. El asunto acá es de que viene Elías y vemos a un Elías que se queda sin fuerzas. Después de haber visto un milagro poderoso y haber hecho descender el fuego del cielo, Elías ya no tiene fuerzas. Después de venir Elías y decirle a todo el pueblo, bueno, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Les dice. Y ellos no sabían qué responder, ¿verdad? Y se enfrenta con todos los profetas de Baal, hace descender el fuego del cielo, ¿verdad? Mira un milagro poderoso enfrente de él y unas palabras lo botaron. Entonces, a veces, hermanos, existen palabras contrarias a nuestras vidas. Así es. Y cuando esas palabras contrarias vienen a nosotros, lo que quieren es desenfocarnos, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Lo que vienen es a venir y tratar de turbar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y aquí es donde nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, cuán establecidos estamos en la visión o en lo que Dios nos ha dado. Porque si nos hace tambalear es porque no estábamos firmes, Así ¿verdad? es. Entonces aquí incluso, ¿verdad?, también puede ser otra cosa. También el Señor nos puede venir y usar a tal vez esas palabras, ¿verdad?, para que nosotros digamos, no, ¿y qué estoy haciendo?, ¿verdad?, como para reaccionar, ¿verdad? Sí, amén. El asunto es que Elías lo que hizo fue irse a dormir. Ahí lo dimos porque dice, ¿verdad?, que se fue y anduvo un día de camino, ¿verdad?, y se sentó bajo un enebro y pidió morirse y se fue y se durmió. Y miren que se durmió 2 veces, hermanos, 2 veces se durmió. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que buscar al Señor, hermanos. Tenemos que buscar a nuestro Dios y no dormirnos en nuestros laureles, ¿verdad? Como dicen a veces, ¿verdad? Tenemos, hermanos, que correr, tenemos que avanzar. Y si ha venido alguna cuestión a tu vida que ha hecho que te tambalees o traiga turbación a tus pensamientos, en el nombre de Jesús, toma fuerzas, pídele al Señor la instrucción correcta, busca la guianza de Dios, que el Señor dará a ti la vía o enviará incluso a algún ministro o el Señor a través de su palabra te hablará para que tú no tomes nuevas fuerzas y sigas avanzando en el camino del Señor. Así es, gloria a Dios. Necesitamos renovarnos, necesitamos llenarnos de fortaleza, hermanos. Acá Elías por un momento perdió la visión. ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha pasado quizás en que nos turbamos y decimos, bueno, ya no hay más salida, porque el enemigo no quiere que avancemos? El enemigo nunca quiere que avancemos, siempre va a estar viendo de qué manera nos hace tropezar. Entonces, usted va a preguntarse hoy, bueno, entonces, hermanos, ¿cómo renuevo mis fuerzas, verdad? Vemos que acá el día le llevan una torta, le llevan agua, es figura la palabra. ¿Qué pasa cuando tú estás débil? No hay palabra, hermanos. Exacto. Por eso es de que es importante que nosotros estemos, la palabra es la que nos va a llenar, nos va a dar fuerzas. Cuando usted se sienta débil, hermano, busque el Señor. Busque esa palabra, porque eso es por eso dice la palabra,
que no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿dónde está todo eso? ¿Dónde está nuestra fortaleza en Cristo, que es la palabra? Entonces, pidámosle al Señor, hermanos, porque yo me sorprendo mucho, porque si Elías, siendo un gran siervo, un gran profeta, que hizo llover fuego y todo, y creyó en el Señor, y estaba bien establecido, creyendo que Dios era el único, y se burló de todos los dioses, y después que Él esté en estas, ¿cuánto no nos puede llegar a pasar a nosotros? Que quizás no somos como el profeta Elías, definitivamente, ¿verdad? Entonces tal vez no hemos llegado a ese nivel todavía, pero si a Elías le pasó, hermanos, todo esto está escrito para consejo en nosotros, para que veamos que fácilmente el enemigo puede venir a engañarnos. Si tú tienes a Cristo, que es vida, entonces el enemigo no puede venir a traer muerte. Si ya Dios te bendijo, el enemigo no puede venir a traer maldición. Entonces tenemos que tomarnos de la palabra del Señor, ahí sí que del propósito del Señor, y levantarnos y seguir, porque acá le dicen a Elías, levántate, come, te espera un largo camino. Entonces hoy eso te está diciendo el Señor, aún te espera largo camino, no has terminado de cumplir tu propósito y ya estás durmiendo. Entonces hoy eso nos advierte el Señor, aún queda largo camino por cumplir, hermanos. Amén, así es, ahí hay bastante todavía que hacer, hermanos. Hay todavía mucho trecho que caminar, ¿verdad? Así y es es. que, miren que la renovación de fuerzas en Elías, ¿verdad? Miren que la hermana Paola nos decía, ¿verdad? Llevan una torta, ¿verdad? O sea, figura de la palabra, ¿verdad? Pero también le llevan agua, ¿verdad? Le llevan esa frescura de la palabra a Elías, hermanos. Le dan una doble porción de palabra, digámoslo así, ¿verdad? Así es. Y incluso ni siquiera una doble, ¿verdad? Es una cuádruple porción, ¿verdad? De ¿cómo se llama esto? De palabra, digámoslo así, ¿verdad? Que por la segunda vez no nos dice qué era lo que había, ¿verdad? Pero dice que con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Hermanos, ¿será que el Señor no traerá fuerzas para vencer toda prueba? Yo creo que sí. Dios trae fuerzas para vencer todas las pruebas, pero si nosotros nos seguimos enfocando, es que yo quiero aquí, ¿verdad? Yo quiero aquí, y el Señor nos manda de este lado, ¿verdad? Entonces vamos a estar gastando nuestras fuerzas en algo que nunca va a crecer, Claro. algo que nunca va a prosperar, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros no nos volvamos a cosas que solamente nos desvían del camino del Señor, sino enfoquémonos en el Señor. Enfoquémonos, porque miren, aquí la fuerza que a Elías le dieron, hermanos, porque dice 40 días y 40 noches, dice, figura de prueba. Entonces él tenía que vencer esa prueba. Y estas pruebas, como nosotros venimos y las vencemos con la palabra del Señor. Si yo no tengo palabra, si yo vengo y como dicen, ¿verdad? Yo no me dedico a lo que en la palabra de Dios me dice que yo debo de hacer. En la palabra de Dios dice que yo tengo que continuar haciendo, ¿verdad? Entonces mi propósito queda sin fruto, queda sin cumplirse. Y entonces, hermanos, no podemos nosotros venir y quedarnos con ese pensamiento de que, ¿y qué hubiera pasado? Sí, ¿verdad? Ahora traigámoslo, porque a veces decimos, ¿qué hubiera pasado si hubiera estudiado medicina? ¿Cómo no le hice caso a mis papás, verdad? Yo hubiera estudiado esto, no que esto, y no estuviera sufriendo y lo demás, ¿verdad? Muchas veces vienen estas cosas, pero ahora tal vez preguntémonos lo siguiente: ¿qué será si nosotros hoy decidimos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Qué será si yo hoy vengo y renuncio al pecado? Pongámoslo de esta manera, tal vez puede ser muy, tal vez drástico lo que voy a decir, ¿verdad? Pero hoy, ¿qué pasa si hoy renuncio a mi trabajo y digo al Señor, ¿verdad? Y me dedico al Señor 100%? ¿Qué será? Les digo, perdón estas preguntas, hermanos, pero es que hay que analizar realmente si en nuestro caminar estamos detenidos, vamos más o menos, o vamos al paso que Dios quiere, o incluso tal vez vamos muy atrasados.
Vamos muy atrasados y en vez de ir en el lugar que Dios anhelaba que vamos tal vez unos 5 o 10 kilómetros atrás, ¿verdad? Como decía usted, ¿verdad, hermana? ¿Verdad? ¿Será que ha avanzado? ¿Verdad? ¿Será que hemos avanzado nosotros en tantos años que tenemos de evangelio? ¿Será que nosotros hemos tal vez dicho, "Ay, será, o tal vez sí, o tal vez no", ¿verdad? No, al contrario. El Señor tiene planes para nosotros, ¿verdad? Y mire que el crecimiento del ministerio de Elías se iba a dar justamente después de lo que iba a ver, después de lo que sucedió cuando hizo descender fuego del cielo. Y quiero, hermanos, que vayamos siempre en el capítulo 19, el primer libro de Reyes, al verso 13 dice, 14 dice. Aquí Elías le responde al Señor y le dice, y él le respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Meholá, ungirás por profeta en tu lugar. Sucederá que el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Entonces, esta palabra, ¿verdad?, que le dan aquí a Elías, ¿verdad?, impresionante, ¿verdad?, porque a él le están diciendo, mira, ya cumpliste esta parte, ¿verdad?, hay otra cosa que hacer. Y era levantar, era venir y que aumentara su ministerio. Increíble esto, hermanos. Porque cuando se da este aumento en el ministerio de Elías, ¿verdad?, levanta a 3 personas, levanta a 2 reyes y a un profeta. 2 reyes para que lo que debían de hacer eran, pues, justamente, ¿verdad?, guardar, pues, el camino del Señor, ¿verdad? A un profeta que sería Eliseo, ¿verdad?, que continuaría el legado de Elías, digámoslo de esta manera. Pero vemos que Elías viene y levanta a estas 3 personas. ¿No será que tal vez ese tiempo en el cual estuvo con fatiga, con diciendo, no, es que me quiero morir, no, es que aquí y lo demás, ¿no será que lo hubiera podido invertir mejor y obrar en la estrategia que Dios había hecho, ¿verdad? Claro. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros somos los que no vemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas porque nos cansamos, Así es. porque ya no queremos y empezamos nosotros a trastrabillar, y entonces, hermanos, no vemos el aumento de Dios en nuestras vidas, no vemos, hermanos, el crecimiento en nuestras vidas porque nos hemos enfocado en otras cosas que sencillamente solamente nos quitan las fuerzas. Así es, y se pierde la visión y te llenas de vendas en los ojos y podemos empezar a ver así como Elías, Señor, he quedado solo yo cuando había miles todavía de profetas. ¿Cómo es esto, hermanos? De que cuando vamos avanzando, las pruebas, bien lo decíamos al principio, las pruebas vienen más fuertes, ¿verdad? Nos debemos de exigir muchísimo más. Entonces vemos a Elías, un profeta, un siervo de Dios, cómo renueva sus fuerzas, y aún después de que le dan de comer, aún se duerme otra vez. Entonces esto también hablamos de que a veces sí hay palabra y el Señor quiere levantarnos y somos nosotros los que no queremos. Entonces hoy, hermanos, así como Elías, nosotros tenemos un llamado, tenemos un propósito. Acá a Elías se le da el propósito de levantar a reyes, levantar a profetas. ¿Y cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito, hermano? ¿Será qué hubiera pasado si Elías no unge a los reyes? O sea, también detenemos el caminar de los que están a nuestro alrededor. Un día vamos a tener que entregar cuentas. Un día el Señor nos va a preguntar, hoy pongámonos a meditar esto, ¿qué pasó con este tiempo? ¿Qué pasó con este llamado? ¿Qué pasó con las personas que yo puse en tus manos, en tu camino? ¿Te dormiste? ¿Qué pasó? Entonces, esto nos confronta mucho, hermanos, porque acá el Señor nos está diciendo, yo te voy a dar fuerzas, yo te voy a llenar
yo te voy a dar ese vino nuevo, porque muchas veces hasta hemos perdido el gozo, quizás has perdido el gozo, ya no tienes los ánimos, ya no tienes las fuerzas, ya no tienes, sientes que todo acabó. Pero realmente el Señor quiere llenarnos, hermanos. El Señor quiere llenarnos, y así como Elías, que nosotros podamos terminar ese propósito y poder dejar ese legado. ¿Cuál es la herencia que tú quieres dejar? ¿Cuál es ese legado que tú quieres dejar un día? Un carro, una casa, eso va a perecer. Y yo no estoy diciendo que sea malo, porque pues nos ayuda pues a sobrevivir, pasar el día a día, pero es algo perecedero. Pero lo que realmente tú vas a dejar, que va a permanecer, es esto. Así como decía la palabra, ve y cumple el propósito. Unge a Jehú, unge a los reyes, unge al profeta que va a ser tu sucesor. ¿Quién se va a quedar? ¿Quién se va a quedar? ¿Quién va a seguir ese mismo camino? ¿Será que tus hijos están viendo eso en ti y quieren ser, tal vez no como tú, pero miran en ti que estás cumpliendo el propósito del Señor, y ellos van a decir, yo también quiero ser como mi mamá, como mi papá, que luchó por cumplir el propósito del Señor? ¿O será que los estás encaminando en otras cosas que son perecederas, que no les va a ayudar realmente a que ellos tengan una vida eterna, una vida llena del amor del Señor? Entonces, hermanos, ya que estamos por culminar casi el año, este año, que nuestras metas no vengan de nuestro corazón, que nuestras metas no vengan para yo sentirme bien, sino que vengan para hacer sentir bien al Señor. Ese es nuestro propósito en esta vida, que el Señor se goce por lo que nosotros hacemos. Entonces, que este año tus metas vayan de acuerdo al propósito del Señor, de acuerdo a su llamado. Amén. Entonces, nuestros planes, hermanos, ya lo decíamos, nuestros planes llegan de aquí a la esquina, pero los planes del Señor son maravillosos, son sorprendentes. Si nos pusiéramos a meditar lo que el Señor quiere para nosotros, no perderíamos nuestro tiempo en armar nuestra planificación, porque lo que el Señor quiere para nosotros es precioso, es algo maravilloso que Él quiere que cumplamos. Él quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Así que dispongamos todo nuestro corazón para que este año todo aquello que el Señor quería que hiciéramos, nosotros podamos retomar esas fuerzas y seguir adelante. Amén. En el nombre de Jesús, pues creemos en esto, ¿verdad? Y creemos de que nosotros pues tenemos que avanzar, ¿verdad? Tenemos que seguir en ese propósito, ¿verdad? Como decía nuestra hermana, ¿verdad? Que este año que se avecina, ¿verdad? Realmente nos comprometamos más con el Señor, más que con nosotros mismos, sino con el Señor. Comprometámonos con Él. Dice la Escritura, primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 23. Con esto queremos concluir, porque dice, y todo lo que hago, todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él, ¿verdad? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Así es. Entonces, esto no quiere decir que sea una competencia, ¿verdad? Sino que nos llama, ¿verdad?, a que nosotros corramos, ¿verdad?, y que nos enfoquemos, que seamos disciplinados, hermanos, para ganar. Para ganar, hermanos, el galardón que Dios tiene para nosotros. Él vendrá un día, y dice que Él vendrá con su galardón, ¿verdad? ¿Será, hermanos, que lo ganaré? ¿O será que no? Esta es la pregunta que hoy queremos dejarte ahí en tu corazón, ¿verdad? ¿Quieres ganar el galardón? Corramos todos hacia el Señor. Y en el nombre de Jesús, si tú hoy te sentías sin fuerzas y decías, no, esto no es para mí, o alguna otra cosa, y hoy te digo, el Señor tiene un plan y un propósito para tu vida. No te eches para atrás, al contrario, sigue adelante. Y si te has quedado sin fuerzas, ve, busca al Señor, métete en intimidad con el Señor, en la palabra del Señor, y vas a ver cómo Dios empieza a manifestar fuerzas a tu vida nuevamente. Así que en el nombre de Jesús, hoy queremos orar por ti, queremos invitarte a que inclines tu rostro en el nombre de Jesús. Vamos a orar en este momento. Y ahí donde estés, por favor, acompáñanos en oración.
Así es, sí, amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú has traído a nuestros corazones. Que hoy, Señor, tú renueves nuestras fuerzas, Señor, como las del búfalo, para poder seguir caminando, Señor, para poder seguir corriendo tras esa meta, Señor, tras ese llamamiento supremo, ese llamamiento celestial, Señor. Quita toda venda de nuestros ojos, Señor, que no puedan ver esa meta, Señor, que no han podido dejar que veamos nuestro propósito, Señor, en el nombre de Jesús. Que nuestros hermanos sean bendecidos, Señor, que nuestros hermanos sean llenos de fuerza, Señor, que puedan renovarse, Señor, sus fuerzas día a día para seguir en tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este programa, Señor. Gracias a cada uno de los que trabajan, Señor, pero gracias a ti, Señor, por permitirnos dar tu palabra. Amén y amén. Amén. Gloria Amén. a Dios. Así que, hermanos, que el Señor los bendiga a todos ustedes. Esperemos que se encuentren bien ahí. Y pues, hermanos, los esperamos la siguiente semana. Bueno, pues el siguiente año. El otro año. Nos vemos hasta el próximo año. El próximo año, ¿verdad? Entonces, hermanos, que el Señor los bendiga, les guarde y sobre todo, hermanos, sigamos caminando con nuestro Señor Jesucristo. Así es. Hasta pronto. Bendiciones.